Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. SIDEF, garantía de confianza. Estamos en Colombia, estamos en Bogotá, en esta transmisión para NTN 24 y para Bio Bio Televisión, porque estamos en una terraza, porque vamos a conversar con alguien que tiene autoridad para hablar de América Latina, para hablar de las realidades específicas de nuestros países. Marta Lucía Ramírez ha sido de todo, y tengo que leer porque ha sido tantas cosas que ha sido de todo. Ex vicepresidenta de Colombia, ex ministra de Relaciones Exteriores, la primera ministra mujer de Defensa, que en Colombia no deja de ser, senadora del Partido Unidad Nacional, candidata presidencial, profesora de Derecho, ha sido de todo. Gracias por estar con nosotros. Tomás, y gracias por recibirnos en la casa. Una exageración, esta presentación, lo que pasa es que uno hace muchas cosas, quiere hacer muchas cosas, de pronto he pasado por muchos cargos, pero no he hecho todo lo que quisiera. Nadie ha hecho todo lo que quisieras, lo incluimos, pero a ver, partamos por Latinoamérica. ¿Cómo se ve Latinoamérica en estos instantes? ¿En qué posición está en el mundo? ¿Somos relevantes o somos irrelevantes? Lamentablemente, Tomás, muy irrelevantes, y es un pecado, porque cuando América Latina, que tiene todo para haber tenido un posicionamiento internacional importante, ha perdido tantos espacios en materia de competitividad, crecimiento económico, en el desarrollo humano, todos los temas de sostenibilidad. Entonces uno dice, ¿qué está pasando? Yo creo que hay un problema común en todos nuestros países, y es una gestión pública muy deficiente y un divorcio de alguna manera también entre la ciudadanía y esa gestión pública. Como que los ciudadanos van y votan y dejan después que los gobernantes hagan lo que les parezca. Yo creo que este es un momento donde la ciudadanía tiene que estar muy presente siempre, exigiendo de sus gobernantes resultados. Pero no hay un derrumbe de las instituciones, porque si alguien mirara desde el Río Grande, México, claro, hasta Ushuaia, Punta Arenas en el sur, diría, bueno, este es el espacio del narcotráfico. ¿Podría uno decir eso de otra parte del mundo? Este es el espacio del crimen organizado.
¿Este es el espacio de la inseguridad o no? Lamentablemente en América Latina el crimen organizado ha ido ganando espacio. Evidentemente esto lo que nos muestra es que ha habido una debilidad de las instituciones frente al crimen organizado, pero también de las sociedades. Creo que el narcotráfico, lamentablemente, ese es el peor problema que puede enfrentar hoy por hoy la humanidad entera. Y ha hecho de sus anchas, el narcotráfico está pues a sus anchas, no solo en América Latina, lo vemos en otros países, Afganistán por ejemplo, lo vemos además en aquellas sociedades donde hay pena de muerte por delitos menores, y uno dice, ¿cómo es posible que el narcotráfico campee de esta manera? Porque es que el poder corruptor del narcotráfico es inmenso, pero en América Latina lamentablemente ha habido una falta de cooperación entre los gobiernos, ha habido falta de eficacia realmente de parte de las instituciones, el Poder Judicial, y también falta de cooperación de los países más desarrollados. Por ejemplo, la plata en narcotráfico. ¿Por qué con toda la inteligencia que tiene Estados Unidos y la Unión Europea no ve unos grandes operativos capturando esas rentas del narcotráfico en donde quiera que estén? ¿Por qué? Entonces yo creo que eso es lo que también ha pasado. Aquí funcionan las mafias, que son absolutamente criminales. Vemos como lamentablemente en Colombia, que en el pasado los narcotraficantes eran colombianos, hoy lo que vemos es que lamentablemente cada vez más hay gente de todas partes, sobre todo los carteles mexicanos, que tienen realmente un nivel de crueldad inimaginable, y eso lo estamos viendo por toda América Latina. ¿Se corrompió América Latina? Yo creo que ha faltado realmente mucha más voluntad de parte de la sociedad en todos nuestros países por lograr un Estado de Derecho que funcione, no importa quién sea el ofensor, quién sea realmente el que incumple las normas. Ha faltado realmente tener esa voluntad. Yo no creo que se haya corrompido, creo que ha habido una debilidad en la sociedad para enfrentar realmente unos desafíos que hoy son inmensos, que eran inimaginables hace 40 años. En Colombia, que ha sufrido tanto con el tema de la guerrilla, que las FARC, el ELN, nosotros descubrimos hace apenas 35 años, que es muy poquito en términos históricos, que lo que estaba permeando estas organizaciones era el narcotráfico, y lo que les estaba dando semejante fuerza tan grande era el narcotráfico. Entonces sí creo que le ha faltado a América Latina estar más clara sobre cuál es el problema, enfrentarlo con un diagnóstico adecuado y por supuesto cooperar entre sí nuestros países y buscar una cooperación más eficaz. Pero ¿no cree usted que hay un problema cultural profundo? En el sentido que para combatir el crimen organizado hay que ser honesto y honesto hasta en las pequeñas cosas. Sí, es cierto. En América Latina, en general, ¿somos honestos en las pequeñas cosas? Creo que en las pequeñas cosas es donde está realmente la gran diferencia. Ahí en esos pequeños detalles, y sí vemos nosotros unas sociedades muy tendientes, muy proclives a aceptar esas zonas grises, como que el fin justifica los medios, como que entonces acá en Colombia hay un dicho que el vivo vive el más bobo, pues resulta que el vivo es normalmente esa persona que entonces se aprovecha las circunstancias de quien esté más desfavorecido. Ha faltado un nivel de integridad mucho más elevado, ha faltado un nivel ético mucho más exigente de parte de la sociedad. Uno sabe que lamentablemente en el proceso de construcción de las sociedades hay vacíos que se van corrigiendo precisamente a medida que va evolucionando la sociedad. Yo creo que esos vacíos tienen que ver con la educación, tienen que ver con temas culturales, como dice Tomás, porque en la aceptación de esas pequeñas cosas, entonces se va creando la cultura de que todo se vale. Pero creo que tiene también que ver con la aplicación de la ley, el Estado de Derecho. Acá no podemos transigir realmente más en que si hay corrupción se tiene que sancionar, no importa de quién venga, no importa cuál sea la importancia económica o política del agresor de las normas. Cuando se produce la violación de las normas debe haber una responsabilidad. Entonces creo que son las dos cosas, cultural pero también jurídica. El mundo vive una explosión de desarrollo tecnológico, explosión, y esto está incentivado obviamente por la carrera tecnológica entre China y Estados Unidos. Se habla de microprocesadores, de inteligencia artificial, de una serie de elementos nuevos. ¿Y nosotros en América Latina de qué hablamos con respecto a este tipo de cosas? ¿Hablamos de los semiconductores? Entonces, yo tengo la impresión que hay países emergidos
o continentes emergidos y otros sumergidos. ¿Hacia dónde vamos? ¿O vamos a hacer una especie de territorio tributario de pequeñas materias primas para ellos que van a tener una inteligencia a la que no vamos a poder acceder? Yo quisiera hablar de emergentes más que de sumergidos. Y lo que pasa es que nos hemos quedado con la idea de emergentes como algo estático. Y el emergente tiene que estar subiendo permanentemente, tiene que tener realmente esa decisión, esa aspiración de que somos emergentes y vamos subiendo. Pero de nuevo, ha faltado verdadera voluntad en nuestros países de educar a la gente, de invertir en investigación, ciencia, tecnología para lograr más desarrollo en nuestras sociedades. Sí, yo siento que quizás nos quedamos también en esta idea de que, por ejemplo, todos los acuerdos de libre comercio eran suficientes para lograr esa mayor participación de la economía latinoamericana en los mercados mundiales, y eso es mentira, porque realmente no nos hemos concentrado en desarrollar cadenas de valor que tengan justamente esa capacidad de transformar la economía mundial, que puedan generar que trabajos de muchísimo más calidad en nuestros países. Yo pienso que tenemos un potencial enorme, por ejemplo, en la diversidad. Esa diversidad que tiene Colombia, que tiene buena parte de América Latina, debería ser nuestra gran riqueza. Esa es nuestra gran riqueza. ¿Cómo aprovecharla? ¿Cómo lograr que ese sea el atributo de las economías latinoamericanas que nos permite entonces estar realmente en primerísimo lugar a nivel internacional? Hoy que el mundo entero, por ejemplo, se pregunta sobre la seguridad alimentaria, qué potencial enorme el que tiene América Latina, con los granos producidos en Argentina, en Brasil, en Bolivia, se podrían transformar en Perú, en Colombia, abastecer los mercados de Estados Unidos, toda esa producción inmensa que también han ido desarrollando Chile, las frutas, tantas cosas, el procesamiento, y lograr realmente convertirnos en un subcontinente que sea una despensa de productos sostenibles para el mundo. Las energías renovables, el potencial que tenemos es inmenso, es un pecado lo que está pasando, porque es que acá siempre estamos a la expectativa de qué hacen otros por nosotros, en lugar de ver qué hacemos nosotros para poder mejorar nuestro nivel de crecimiento y de desarrollo. Usted fue canciller. UNASUR, PROSUR, MERCOSUR, OEA, CELAC, ¿sabe? Después de ver todas estas organizaciones, pseudo-organizaciones, no sé lo que son, yo creo que son todas casi una especie de fracaso. Es que son organizaciones hechas al tamaño del ego de muchos de los hombres que nos han gobernado en ciertas coyunturas. A ver, pero ¿quiénes? Especialmente, Tomás, yo creo que es especialmente... ¿Pero quiénes son esos hombres? Los que han pasado por el poder en toda América Latina. Todos. ¿Quiénes? Todos los Maduros, todos los Chávez, todos los... en todas partes de América. Solo nombres de izquierda, no puede ser que son solo los hombres de izquierda. Todos, de derecha y de izquierda. Hemos visto demasiada concentración en lo que significa la persona. Necesitamos instituciones. Yo creo que cada uno de ellos hizo un aporte valioso, pero creo que lo importante es entender que la historia de los países se construye sobre unas bases institucionales. Entonces muchos de los que nos han gobernado quieren realmente hacer todas las instituciones a su imagen y semejanza, las nacionales y también las regionales. Qué falta de visión, por ejemplo, de no haber aprovechado la Comunidad Andina de Naciones. Qué falta de visión de no haber logrado la integración entre Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones. Hubiéramos logrado realmente tener esas cadenas productivas en todo el subcontinente y no lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque es que cada uno llega, y entonces ahí es donde viene el tema. La ideología en muchas ocasiones ha primado sobre el interés nacional. Y uno a veces se pregunta de la ideología, ni siquiera. Creo que ha sido más la vanidad de muchos que están en el poder. Y creo que esa vacuna contra la vanidad no se la puso ninguno. Ninguno le interesó tener el antídoto. Si me quiere sacar un nombre, le diría, ninguno se quiso poner el antídoto contra la vanidad. Ninguno. Caen todos. De todos los que conozco, ninguno. Incluyendo los colombianos. Pero por supuesto. Incluyendo los presidentes con los que usted gobernó. En primerísimo lugar. O sea, en primerísimo lugar. Ninguno se quiso vacunar contra ese problema grave que tenemos. ¿Usted lo habló con los presidentes con los que gobernó? ¿Ah? ¿Usted lo habló con los presidentes con los que gobernó? Siempre he dicho, es muy importante tener más institucionalidad que el personalismo en la política. Es que el personalismo en la política termina haciendo mucho daño. Nadie es perenne, nadie va a permanecer indefinidamente. Lo que sí puede permanecer son visiones de Estado, instituciones, proyectos de largo plazo que le sirvan a la gente. Uno tiene que preguntarse qué le sirve al país, no qué hace más grande la imagen del gobernante de turno. A mí me da la impresión que a nosotros no nos miran en serio, el mundo. Ya no.
Y no nos miran en serio porque a veces hay comedia. Por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador no quería entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a Dina Boluarte porque decía que era una usurpadora. Esto lo apoyó además el presidente de Colombia. Así, tal cual. Dijo que no daba garantías democráticas. Y entonces tuvo que haber una experiencia diplomática, una iniciativa diplomática de Chile para que le pasaran esto a Chile, después se lo pasaran. Esto es ridículo. Todo esto es ridículo. Es una comedia. Total. Es una comedia que desafortunadamente para mí hoy es una tragedia. Es la tragedia de América Latina. ¿En qué manos estamos? ¿En qué manos van a estar los jóvenes de Colombia, las generaciones que están naciendo todos los días, estas generaciones nuevas? ¿En qué manos van a estar? ¿Vamos a estar en manos de democracia, libertades? ¿Vamos a estar en un continente que en ese momento entonces está en manos de qué? ¿De China? ¿De Rusia? ¿De qué? Y yo creo que es precisamente por eso, porque nos hemos venido atomizando cada vez más en esa visión de lo que podemos llegar a ser como una región relevante en el mundo. Ahora recientemente viene esa cumbre de CELAC que dice Tomás, y uno se da cuenta cuántos de esos mandatarios realmente hoy están en su empeño contra Estados Unidos. Y uno dice, es que nosotros no tenemos ni por qué ser subalternos desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico de Estados Unidos, pero tampoco de China. Tenemos que ver es cómo tenemos una cooperación que sea constructiva, que sea inteligente. Estamos en esta región del mundo, nuestro vecino es Estados Unidos, no es otro. Y si tenemos este vecino, tenemos que ver cómo hacemos realmente para que haya una estrategia sana de crecimiento, de desarrollo, de libertades, de democracia, de progreso. Esto es posible cuando, a propósito de CELAC, hubo una reunión a principios de año en Buenos Aires, donde estuvo el presidente de Cuba, Díaz-Canel, el canciller de Nicaragua, el canciller de Venezuela y el presidente argentino, Alberto Fernández, dijo, bueno, los que están aquí, están sentados aquí, todos han sido elegidos por los pueblos. Yo creo que es el cinismo que desafortunadamente también le ha quitado tanta credibilidad a América Latina, porque sabemos que elecciones pues no ha habido, que sean transparentes, que hayan sido democráticas, en donde hubiera habido participación de una oposición que tuviera verdaderas posibilidades. Lo hemos visto en Nicaragua, lo estamos viendo en el caso de Venezuela, lo sabemos en el caso de Venezuela, la elección del 2018 fue una elección fraudulenta. Entonces sentarse a manteles con esos dictadores, haciendo querer ver que fueron elegidos por el pueblo, pues es un gran cinismo. Es que ese es el pragmatismo que trata de normalizar todo lo que es inaceptable, convivir con lo que es inaceptable y minimizar realmente la aspiración que tienen los ciudadanos. ¿Por qué gana la izquierda en América Latina? Porque, a ver, está la izquierda en México, está la izquierda en Brasil, está la izquierda en Colombia, está la izquierda en Venezuela, está la izquierda en Chile, está la izquierda en Argentina, está la izquierda en Bolivia. Puedo dar una lista larga de países. ¿Por qué domina la izquierda en América Latina? Por cansancio, porque la gente está absolutamente cansada de la derecha, de ver que no tienen, claro, de ver que no tienen reales opciones. Entonces ahí es donde pienso yo también, por supuesto que la derecha ha cometido errores inmensos, una falta de ambición de verdad para sus países. La derecha se ha concentrado quizás en mantener una serie de prerrogativas en grupos relativamente pequeños, en lugar de ver cómo podemos nosotros incluir a toda la gente en oportunidades. Uno no le puede garantizar a todo el mundo casa, carro y beca. Eso no existe en ningún país del mundo, ni Estados Unidos, ni ninguno de los países desarrollados. Pero lo que sí tiene que hacer es luchar por darle a la gente oportunidades y que cada quien, con su trabajo, con su esfuerzo, montando su empresa, su emprendimiento, el empleo que tenga, entonces luche por ir sobresaliendo, ir mejorando sus condiciones de vida, la de su familia. Eso es lo que necesita la gente en América Latina. Pero ¿qué es lo que ven? Desafortunadamente, cada vez más ricos a los ricos, un rezago de verdad a las clases medias. Esto se exacerbó obviamente también con el COVID, fue la desesperación de la gente no saber qué futuro venía, y ahí es donde vemos nosotros hoy todos estos gobiernos populistas de izquierda. Está bien, la derecha, la izquierda, pero por alguna razón es imposible decir toda la izquierda, habrá que hacer algunas distinciones, toda la derecha, algunas distinciones, pero lo cierto es que mayoritariamente la gente de Latinoamérica está optando por la izquierda. Y da la impresión que la derecha no tiene nada nuevo que ofrecer. O sea, yo me imagino, sí, de respeto a la propiedad privada, sí al crecimiento, sí orden y seguridad, sí. Eso es lo que ha ofrecido siempre. Yo creo que lo primero es ofrecerlo y cumplirlo. Y no lo cumple. Y yo creo que desafortunadamente... ¿Merece gobernar la derecha? No, yo lo que creo es que desafortunadamente ha sido
proyectos que no se han logrado realizar por el cortoplacismo que también tenemos acá en nuestros gobiernos en América Latina. Cada quien está pensando en su periodo presidencial, en la foto de su periodo presidencial, y hay muchísimos proyectos que si permanecen en el largo plazo, con seguridad se van a dar resultados. Entonces, por eso pienso hay que lograr desapegarse de tanto ego y de tanta vanidad y saber, no importa, estoy haciendo la siembra hoy, se la recoge otro mañana, no importa, lo importante es que se recoja esa cosecha y sea abundante, pero a veces en el afán de recoger su cosecha, borran todo lo que hizo el antecesor, y por eso es que hay una discontinuidad en las políticas. Yo creo que América Latina ha tenido políticas de desarrollo que hubieran sido viables, pero lamentablemente se frustran tan pronto llega el cambio de periodo, o muchas veces dentro de un mismo gobierno, cambio de ministro significa cambio en las políticas públicas. Esta es una simple anécdota. Hace algún tiempo, unos días, saliendo de la radio en Santiago, 10:30, 11 de la noche, muy oscuro, una calle vacía, iba pasando un camión recolector de basura. 3 personas que corren al lado del camión echando la basura a este camión. Y de repente me ven, saludan, conversamos un rato, el camión se estaciona, y después de un momento de diálogo con ellos, me dicen, ¿sabe lo que necesitamos? Es un Bukele en Chile. Ellos. Pues entonces, y yo tengo la impresión que si llegara Bukele a un viaje privado a Chile, se juntaría gente a aplaudirlo. ¿Qué es eso? Hace 2 años a lo mejor ellos ni conocían Bukele, ¿no? Claro. Ahora sí. ¿Por qué pasa esto en América Latina? Porque creo que la desesperación de la gente es grande. Por un lado, por la falta de empleo, por la incertidumbre económica de la familia. La incertidumbre económica de las familias, y por otro lado la inseguridad. La inseguridad se ha venido tomando toda América Latina, las pandillas en las calles. Centroamérica sabemos el problema de las maras, pero es que cada uno tiene su nomenclatura diferente, pero es la inseguridad ciudadana. Luego se necesitan gobiernos que realmente trabajen en los dos campos. Por un lado, obviamente generar oportunidades económicas para la gente. Cómo lograr que haya más inversión que le dé empleos, o que también haya más emprendimientos exitosos para los ciudadanos. En el tema de la mujer, Tomás decía hace un rato, bueno, pero es que ya no hay ninguna expectativa de la gente, porque pues, desafortunadamente les falla a la izquierda, les falta a la derecha. Yo creo que se necesita también tener más mujeres en el poder, porque normalmente la mujer está preocupada por todos, por recoger, por congregar, por tender puentes, por lograr incluir a todos en la sociedad. Ustedes tuvieron allá a Michelle Bachelet, más allá de la opinión política que cada uno tenga, hay momentos donde realmente esta sociedad necesita que se les cuide, que se cuide de verdad de los activos públicos, que se evite la corrupción, que se cuide de las familias, generando oportunidades de educación, oportunidades de empleo, que se cuide del ciudadano en las calles con una mejor política de seguridad. Y hay que ser drástico, contundente y drástico contra la delincuencia, contra los que amenazan la vida de los ciudadanos. Entonces esas pandillas, pues obviamente hay que aplicar la ley con todo su rigor. Si se trata de aplicar justicia, si se trata de aplicar las medidas que el Estado tiene a su favor, pues hay que hacerlo contundentemente. No estamos de acuerdo, el espectáculo, allá todos amarrados, son cosas que a uno desde el punto de vista humano, por supuesto que le generan rechazo, pero la idea de que haya una aplicación de la ley sin contemplaciones a los pandilleros y delincuentes, esa es una idea que creo que todos estamos de acuerdo con ella. Vamos a hacer un pequeño alto. Voy a dejar una pregunta planteada. ¿Chile o Estados Unidos? Porque algunos dicen, no, es que tenemos que estar ahí, podríamos estar equilibrándonos entre estos dos poderes. ¿Tiene América Latina esa capacidad o no? Volvemos en un instante. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco.
garantía de confianza. Estamos con Marta Lucía Ramírez y quedó la pregunta planteada. Esta dicotomía entre China y Estados Unidos está presente ya en estos momentos en Latinoamérica en forma absoluta. Yo tengo la impresión que Estados Unidos abandonó un poco Latinoamérica, está viendo su conflicto con China, y algunos políticos dicen, bueno, pero equilibrémonos. Pero ¿somos capaces de equilibrarnos entre los dos o no? A ver, Tomás, en un mundo multipolar uno debería ser capaz de equilibrar, porque debería haber unas instituciones multilaterales donde los equilibrios se den por el multilateralismo y no por la capacidad individual de cada país. Ningún país de América Latina puede equilibrar solito frente a Estados Unidos o frente a China. Todos juntos difícilmente, porque seguimos siendo muy pequeños realmente frente a cada uno de ellos. Luego, sí hay que seguir abogando por el multilateralismo, por una multipolaridad, pero en este momento creo que lo que se necesita es manejar con mucho pragmatismo relaciones económicas, relaciones de inversión, pero también sabiendo al final cuáles son los valores que cada sociedad quiere preservar. Para mí, Colombia debe mantenerse en una línea absolutamente incuestionable de defensa siempre de las libertades, de todas las libertades. O sea, Estados Unidos. Yo creo que es el sistema que hoy a nosotros más nos garantiza libertades, pero yo también creo una cosa. China es un país que ha mostrado realmente esa voluntad, esa disciplina, esa capacidad de planeación en el largo plazo, esa capacidad económica de sacar tanta gente de la pobreza. Entonces uno tampoco puede de ninguna manera desestimar la importancia de China, pero quedar uno bajo la órbita geopolítica de China o de Rusia o de algunos países, yo creo que para Colombia... Le pongo un ejemplo práctico. Fue ministro de Defensa. Vienen los chinos, le ofrecen armamento a Colombia. Armamento baratísimo y de primer nivel tecnológico. ¿Lo compran o no lo compran? Es difícil la pregunta, porque uno, si está buscando que las fuerzas militares tengan el mejor armamento y las mejores condiciones, busca lo mejor que haya disponible en el mercado. En el caso nuestro, pues siempre compramos buscando que hubiera proveedores de países donde hay total libertad, donde haya libertad, donde haya democracia. O sea, no lo compran. Digamos que en el aunque pasado, se lo regalen casi. No, eso es una mentira. Si no, pero estoy hablando de un asunto teórico. Claro, si uno le regala, uno tampoco va a decir que no de ninguna manera, porque hemos tenido una cooperación con China también. No, yo lo que pienso es que ninguno está hoy en capacidad de desestimar la importancia geopolítica y económica que tiene China. Pero la pregunta es si opta por Estados Unidos o por China. Obviamente nosotros somos parte de la órbita de Estados Unidos. Ha sido nuestro sistema de democracia, nuestro sistema económico, ha sido el principal inversionista extranjero en Colombia. Nuestra relación económica siempre ha sido fluida y de cooperación en la lucha contra el narcotráfico, en la defensa de la democracia. Usted tiene un ejemplo muy claro de Estados Unidos en el tema de Venezuela. Venezuela tiene una dictadura instalada desde hace 22 años, pero ya recientemente en la elección del 2018, que hubo realmente un fraude monumental, usted se da cuenta que países como China y de otros países han apoyado incondicionalmente esa dictadura. Ni siquiera les interesa el planteamiento de qué hacer para que haya más democracia en Venezuela, cómo lograr una transición, porque ellos dicen, eso es un tema que no nos compete. Sí, les compete, y en cambio Estados Unidos siempre ha dicho, hay que apoyar que haya democracia en Venezuela. Entonces, cuando usted ve que hay países que soslayan la discusión sobre temas de fondo, como el que tiene que ver con la democracia, yo prefiero quedarme con aquellos países que no soslayan esa discusión y que dicen hay que apostar a la democracia, hay que apostar a las libertades. Se está despedazando América Latina porque Brasil claramente está yéndose hacia China, no hacia Estados Unidos. Argentina también. El penúltimo pago al Fondo Monetario Internacional, Argentina lo hizo en yuanes, no lo hizo en dólares, y es un préstamo que recibieron de los chinos. Los chinos están construyendo además en Argentina importantes infraestructuras. Los chinos están en Perú, el principal puerto peruano está siendo construido por los chinos, por lo tanto se está despedazando América Latina en toda esta discusión. Yo pienso que a América Latina le faltó una visión integradora, suficientemente ambiciosa, que haya podido cumplir por esa descontinuidad en las políticas públicas, y pienso que sin duda también a Estados Unidos le faltó una visión integradora de todas las Américas, porque sin duda hubiera sido
un proyecto muy ambicioso y además absolutamente ganador, haber integrado Estados, obviamente desde Canadá, desde el Polo Norte hasta el Polo Sur, desde la Patagonia y hasta Alaska, y haber logrado realmente que todos estos 32 países fueran una potencia económica, porque tenemos los recursos naturales, porque tenemos el capital humano, porque faltaba hacer, por ejemplo, infraestructura. Yo le voy a decir algo que le dije una vez al secretario Blinken en Estados Unidos. China hizo la ruta de la seda. ¿Por qué Estados Unidos no lidera con todos estos países algo equivalente? Y llenemos entonces las Américas de puertos, de ferrocarriles, de aeropuertos, de vías que de verdad que nos conecten físicamente, pero también que nos integren económicamente y podamos tener porque entonces esta es las ganas de valor. una lucha también ideológica. La izquierda va a estar con China, mucha izquierda. Es una lucha ideológica. Lo que pasa es que China ya ha ganado el espacio simplemente por el vacío de haber tenido una política integradora. En este momento es más difícil porque ya hay una lista de países que tienen un compromiso muy grande con China, donde China ha invertido. Ustedes saben también cómo ha sido China inteligente porque tienen una visión de largo plazo, lo que hizo en el África. Eso mismo está haciendo en América Latina, adquiriendo posicionamiento en países donde hay muchos recursos naturales que son fundamentales para la tecnología. Ahora usted mencionaba los semiconductores, todo esto necesitan muchos recursos minerales que los hay en América Latina. Esta es la visión estratégica que tiene China y que lamentablemente no hemos tenido igual ni de Estados Unidos ni de Europa, porque estamos hablando entonces de qué es lo que se contrapone, la visión de democracia, de libertades, lo que ha sido esa visión de Occidente contra otra visión. En ese sentido también Europa tiene un pendiente muy grande con América Latina. Si usted fuera ciudadana norteamericana, ¿Biden o Trump? Difícil. Yo todavía sigo pensando que realmente... No, pero sí tiene que votar, decídase. No, yo sigo pensando que en esa... No, porque no, como no soy ciudadana americana, Está no voy bien, a votar. Pero sigo pensando... desde el punto de vista de Latinoamérica. Sigo pensando que la propuesta que tenía el presidente Biden era una propuesta muy valiosa en muchos sentidos, pero lamentablemente estos últimos años no lo han dado como la fuerza que necesitaríamos ver, pero yo creo que sin duda el gobierno Biden tiene cosas positivas muy rescatables para América Latina. Pienso que los republicanos en general, porque el tema no es de personas, ¿qué significa el Partido Republicano? Tiene la defensa de la economía, de la propiedad. Para Colombia es difícil, ¿por qué? Y para mí particularmente, porque fui ministra de Defensa y canciller, que hemos tenido una relación bipartidista. Colombia nunca se ha manejado con los demócratas o los republicanos, sino siempre ha sido una colaboración bipartidista con ambos. Luego, lo que Estados Unidos decida, para Colombia está bien. Lo sigo pensando así, independientemente también, pero que hoy no esté en ¿Trump una función se preocupó pública. de Latinoamérica? Digamos que hubo una preocupación distinta, fue muy cercano a los países que eran más parecidos ideológicamente a los republicanos. Digamos que en ese sentido hubo una mayor preocupación, pero tengo que decirle, ese es el gran pendiente de Estados Unidos, no es un tema de Trump, no es un tema de Biden. Ninguno volvió a tener un enviado especial para las Américas como lo que tuvo, por ejemplo, Clinton. Yo creo que Clinton fue el último gran presidente de Estados Unidos con esa visión de las Américas, cuando tenía su enviado especial y realmente uno veía la importancia que le daba a cada país latinoamericano. Eso no lo volvimos a ver ni en la época, realmente no se volvió a ver en los últimos 3 presidentes de Estados Unidos. Esto puede parecer una mala educación para una canciller, pero yo tengo la impresión que las relaciones internacionales son solamente relaciones de conveniencia. No son solamente. Quiero agregar, y cuando hay normas, porque hay normas internacionales, Exacto. creo que son normas que se tienen que cumplir, no sé si se cree tanto en ellas, pero hay que cumplirlas para que no nos agarremos todos a cañonazo. Porque América Latina con respecto a la invasión a Ucrania se ha mantenido en silencio prácticamente. Con respecto a China, tiene una actitud muy distinta que con respecto a Venezuela. En China hay una dictadura, no hay partidos políticos, no hay nada, no hay disidentes, y el canciller, un colega, casi colega suyo, estuvo desaparecido un mes. Y nadie sabe por qué. Algunos dicen que porque tuvo un lío de faldas, pero no se sabe claramente. Allá no se sabe. Bueno, y sin embargo con China porque es poderoso silencio. Entonces, ¿hay tantos principios acá o no?
Yo tengo creo una que sensación... el multilateralismo está hoy en una crisis muy profunda de credibilidad Ya, pero por y ejemplo, eficacia. ¿América Latina debiera pronunciarse con respecto a Ucrania y Rusia? Pero por supuesto. ¿Y por qué no lo hace? Yo lo hice como canciller de Colombia con muchísima vehemencia. Pero ahora... Igual, hoy lo debería hacer. No lo están haciendo, lamentablemente, pero lo debería hacer. Lula Este no- gobierno Lula lo debería está hacer. con Todos Rusia. lo deberían hacer. Lula está con porque es Rusia. que esa es realmente una doble moral. Hablar de derechos humanos, hablar entonces de respeto al derecho internacional humanitario cuando afecta a otros y no cuando afecta a los amigos. ¿Y por qué no se hace con China? Debería hacerse con pero todo. no se hace. Pero eso es lo que estoy diciendo hace un rato. Individualmente cualquiera de estos países es muy débil para enfrentarse a cualquier potencia. Pero toda América Latina podría realmente tener una voz conjunta frente a temas de fondo como es el respeto a la autonomía de los pueblos. Ucrania tomó la decisión de hacerse miembro de la OTAN. Eso lo ha debido respetar Rusia. Punto. Eso no justifica una invasión. Y una invasión que es absolutamente cruel, que está violando todos los estándares de respeto a los derechos humanos. Es inexplicable que haya un solo país de América Latina que guarde silencio ¿América frente a Latina eso. debiera ayudar a Ucrania materialmente? Pues yo creo que había algún tipo de cooperación que sí se puede pero dar. material. Militarmente no se tiene, mandar soldados tampoco. Pues la verdad es que ni siquiera lo ha hecho Europa. Usted se da cuenta, ¿por qué? Porque todo el mundo pero dice... han mandado "Ay, elementos, estoy diciendo ese temas tipo de materiales. cooperación sí. ¿Debiera pero hacerlo? se debería hacer, pero O sea, por Chile supuesto, debiera mandar es sus que hay un tema- F-16, tanques Leopard, Pero es que eso. hay un tema humanitario de por medio, ¿cómo no hacerlo? Cuando usted ve todos los días cómo nadie les lo ha están hecho. destruyendo las ciudades, les tumban los edificios, ve la cantidad de niñitos en semejante tragedia, las familias también viviendo en este éxodo por toda Europa y por Polonia y todo. Claro que ha faltado solidaridad a América Latina, y es que no puede dar el argumento de que porque son países menos pudientes económicamente y que es que Europa es el único que les ayuda. No, la humanidad entera debería estar apoyando a la población ucraniana. Y sí es totalmente inaceptable el silencio frente a lo que pasa con Rusia y el silencio lamentable también de China, que es un país que sin duda tiene la capacidad política y económica para contribuir a que haya realmente una paz en Ucrania, entre Ucrania y Rusia, porque de lo contrario vamos a ver la destrucción de un país y quién sabe de ahí para adelante que siga, porque la verdad es que acá no podemos estar con contemplaciones viendo que Rusia avanza y avanza y avanza sobre Ucrania y mañana puede ser otro de los países de Europa, y entonces acá estamos preguntándonos cuál es la historia que queremos evitar en el futuro. Cambio de tema, hablemos de Colombia. Se ha cumplido un año del gobierno de Gustavo Petro. ¿Cuál es su evaluación? Bueno, pues es un gobierno que generó tanta expectativa en la gente y ha frustrado esas expectativas. No vemos realmente las reformas que hubieran servido a la gente, porque es que el gobierno dirá, no, es que lo que pasa es que no nos han pasado la reforma de la salud. Es que esa reforma de la salud no le servía a la gente. Tenemos un sistema de salud con una cobertura que es envidiable. Cualquiera de los países europeos o el mismo Estados Unidos quisiera tener la cobertura de Colombia. ¿Que hace falta mejorar en calidad? Clarísimo que falta mejorar la calidad. ¿Que hace falta llegar mejor a las zonas rurales? Clarísimo que eso hace falta y hay que mejorarlo. Pero tenemos un sistema de salud que ha funcionado muy bien. El empeño del gobierno estuvo mucho más en destruir ese sistema que en ver cómo lo fortalecía y cómo lo mejoraba en sus faltantes. No ha habido todavía ningún cambio en materia de educación. En el gobierno nuestro, por ejemplo, ya se había dejado todo previsto para que hubiera educación superior gratuita para todos los jóvenes de Colombia en las universidades públicas. Para los jóvenes, obviamente, de condiciones económicas menos pudientes, porque no tendría sentido darle a un joven rico universidad gratuita en Colombia, pero sí para los jóvenes de los estratos socioeconómicos menos favorecidos estaba eso ya previsto. Y ahora estamos oyendo otra vez hablar de becas para 500.000 jóvenes, pero es que resulta que hay 2,5 millones de jóvenes que están en la expectativa de entrar a la universidad. Yo creo que ha frustrado las expectativas que tenía la gente, pero también la que teníamos todos los colombianos cuando empezó hablando de la unidad, cuando empezó hablando de vamos a hacer un trabajo para lograr que haya consensos. Y esto duró entre la elección presidencial y la toma de posesión. Una vez tomó posesión, ha sido un gobierno de confrontación permanente, un gobierno permanentemente dedicado a hostigar a todos los que estábamos en el pasado. Al final del día, eso es lo que no construye. Ahora, el presidente Petro hizo... A mí me dijeron que yo iba a expropiar todo. No he expropiado nada, no es verdad, mintieron.
Pero es que ese no es el único temor, las expropiaciones. Y Pero todavía... en eso tiene razón, que lo criticaron por eso y eso no lo hizo. No, obviamente, además porque tenemos por fortuna instituciones en Colombia y la Constitución colombiana prohíbe la expropiación. El artículo 57, si no recuerdo mal, habla, si se llegara a necesitar por razones de utilidad pública se puede expropiar. Acá tenemos un país con un sistema de leyes y con una institucionalidad. Luego ese no era el temor realmente. El temor era lo que nos está pasando. Un objetivo realmente de destruir en lugar de construir sobre lo que ya viene funcionando, mejorando todos los días lo que se puede mejorar, incorporando un sector grande de la población que evidentemente ha estado excluido. Hay que incorporarlos con oportunidades, ver cómo se invierte toda la parte de la costa pacífica. Estamos ansiosos de ver inversiones en el sur del país, en esta frontera con Ecuador que está llena de narcotráfico, porque toda la salida de la droga es por el suroccidente colombiano. Eso lo queremos ver todos. Nada de eso ha pasado. ¿Cuál es el problema esencial político? Porque ha destituido o ha despedido a 12 de sus 19 ministros, echó a creo que 50 generales aproximadamente. Hace 70 generales de todas las fuerzas de todas las Fuerzas Armadas. ¿Usted sabe cuánto capital humano se ha perdido allí? ¿Usted sabe cuántos años de experiencia y de conocimiento en el terreno? Es increíble cuando tenemos un país con las amenazas que tenemos en materia de seguridad. Pero por alguna razón los despidió. No sé cuál es la razón, pero los despidió. No, pero también ha despedido a muchos ministros antes del año. O sea, aquí algo pasa. ¿Cuál es el problema más bien político al interior del gobierno? Yo creo que es la inexperiencia. ¿Inexperiencia? Sí, la inexperiencia en el poder realmente manejar un país a nivel nacional. Pues este es un alcalde, su mayor experiencia ha sido alcalde de Bogotá y congresista muchos años, congresista donde político. Ni siquiera presenta. No, pero es que no basta con ser político para aspirar a manejar el Estado, y ese es el tema de la política, que mucha gente confunde su aspiración y su ambición con la capacidad que tienen realmente de poder manejar un país. Manejar un país implica muchos años de preparación, de conocimiento, saber gerenciar lo público, con unos niveles muy estrictos desde el punto de vista ético, pero también de eficacia. Pero usted está diciendo que el presidente Petro es incapaz. No, estoy diciendo que no tenía la experiencia, tenía la experiencia ni en materia económica, ni tampoco obviamente la experiencia a nivel nacional. Desconoce muchos sectores de la economía colombiana y no ha tenido sobre todo el político, el verdadero político sí debería estar dedicado a construir consensos. No lo ha hecho, no lo ha hecho. Bueno, eso es incapacidad. La inexperiencia forma parte de la incapacidad para un cargo. ¿Eso es lo que está diciendo? Creo que le ha faltado realmente, porque de lo contrario hubiéramos visto un año en que hubiera aprovechado todos esos consensos que había alrededor de su proyecto político, todos esos partidos que salieron a apoyarlo casi que incondicionalmente, los veríamos hoy rodeando el gobierno, y eso no sucede. Y obviamente lo más reciente, que ha sido toda esta crisis por cuenta de la financiación de la campaña, que es un tema demasiado grave y que es imperdonable en un país como Colombia, que ha sufrido tanto justamente con este tema de la financiación de las campañas políticas. Leo algunas políticas. cifras económicas del gobierno y ellos en el gobierno dicen que no están tan mal, dicen que están reduciendo el déficit fiscal, que la inflación lleva 3 meses bajando, aunque es alta todavía, que se contuvo la devaluación, que la moneda colombiana es una de las que más se ha revaluado con respecto al dólar, el desempleo ha bajado un dígito, la mayor tasa de inversión extranjera en 9 años, que está creciendo la economía poco, pero crece, en otros países no crece tanto. Eso es lo que dice el gobierno. Yo creo que uno, cuando ¿Estas cifras son reales? Cuando ve cifras así y se aplaude, esa autocomplacencia no lleva sino a la mediocridad. Cuando Colombia en el año 21 estaba creciendo el 10.7% de Producto Interno Bruto, en el 22 estábamos creciendo al 7.7%, pues aplaudirse uno hoy porque pueda ya tener un trimestre del 3%, la verdad es que es una autocomplacencia que solamente nos puede llevar a la mediocridad. Y resulta que Colombia es un país que tiene el desafío y la obligación de tener un crecimiento mucho mayor, porque el COVID nos empobreció a mucha gente y porque desafortunadamente también tenemos que estar conscientes de la realidad de tener 2 millones largos de venezolanos en Colombia, que es una responsabilidad para nosotros, ayudarlos a salir adelante, generar más crecimiento económico, más empleos. Hay montones de proyectos que estaban avanzando y están hoy paralizados. Todos los proyectos de la transición energética. Colombia estaba desarrollando proyectos para tener una producción de 4 megas, de 4
megas de energía eólica y solar, y desafortunadamente todo eso se paró simplemente porque el gobierno nuevo no quiso darle continuidad a ninguno de esos esfuerzos, y entonces ahora estamos viendo si se va a paralizar también la producción petrolera y vamos a terminar importando petróleo y gas de Venezuela. Eso es lo que yo realmente veo con muchísima preocupación. La fotografía de hoy demuestra un crecimiento de un trimestre, pero la proyección de mediano plazo nos puede mostrar un desastre en Colombia, donde tengamos que importar combustibles y donde terminemos nosotros obviamente con serios problemas en materia de empleo, que hoy ha bajado sin duda un poco, pero tendríamos que estar invirtiendo muchísimo más hoy en infraestructura. Por ejemplo, todo lo que se estaba haciendo en materia de infraestructura, eso genera empleos que no son calificados. Eso es lo que Colombia necesita mucho más. Luego yo creo que el desastre que se vaticinaba no es tan desastre, pero no por eso podemos decir que estemos bien, ni es el momento para aplausos ni para autocomplacencias, que lo único que pueden llevar es a un manejo muy mediocre y muy peligroso para Vamos a hacer un pequeño alto, voy a dejar preguntas planteadas. ¿Para usted este es un gobierno corrupto? Porque eso es lo que está diciendo la oposición, uno. Y lo segundo, lo que está ocurriendo, porque en esto Colombia tiene una marca, que es los grupos armados y los planes de paz. ¿Qué está pasando con esos planes de paz? Porque ha habido muchas críticas a los gobiernos anteriores también, que no funcionaron, y sin embargo todavía hay muchos muertos en Colombia. La pregunta es ¿por qué sigue habiendo muertos? Volvemos en un instante. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. La pregunta quedó planteada. La oposición dice que el gobierno de Gustavo Petro es un gobierno corrupto. ¿Es corrupto? A mí me parece que las generalizaciones son equivocadas y me parece que no podemos caer en ese facilismo. No me gustan muchas cosas de este gobierno, pero tampoco puedo decir que es un gobierno que sea corrupto y eso significaría que todos los funcionarios son corruptos. No es así. Pero sí es un gobierno al que le tengo que hacer un señalamiento. Con muchas dificultades en el gobierno anterior sacamos un paquete de leyes, en total son como cerca de 10 leyes, por la transparencia, porque la única manera de evitar la corrupción es con más transparencia. Cuando usted tiene el foco puesto sobre las decisiones de compras estatales, cuando usted tiene el foco puesto sobre quiénes son los contratistas del Estado, hay mucho menos espacio para los corruptos. Ese paquete de leyes está sin reglamentar, ese paquete de leyes está sin aplicación. Entonces ahí es donde uno se pregunta, si es un gobierno que dice que es el interesado en el cambio, ¿por qué no aplica toda esa cantidad de normas? Le dejamos un paquete de normas que nos demoramos en el Congreso tramitando. A mí me tocó liderar inclusive una ley que es la Ley 2195, que fue muy difícil, porque era establecer quiénes son los beneficiarios reales de toda la contratación con el Estado, establecer, por ejemplo, temas que tienen que ver con toda la responsabilidad de las personas jurídicas por hechos de corrupción. Ese siempre es un tema que se ha soslayado, porque siempre se dice, no, ese es el representante legal. No, nosotros le metimos responsabilidad a las empresas, a las personas jurídicas por hechos de corrupción. Todo eso está sin reglamentar y sin aplicar. Entonces yo siento que a veces es el gobierno que lamentablemente algunos de sus actores es más lo que dicen
que lo que de verdad se concentran a hacer y lograr resultados. Pero en este momento se ha producido un terremoto político. Ahora, creo con que el hijo, con el hijo, claro. Entonces, en cuanto al gobierno corrupto, no. Perdón, Nicolás Petro, el hijo de Gustavo. Y ese es un tema que es absolutamente grave, porque este es un país que ha sufrido muchísimo con el narcotráfico. Muchas familias han tenido sufrimiento cercano por el tema del narcotráfico, pero lo que es totalmente inaceptable es que a estas alturas de la vida pueda haber una campaña presidencial donde el presidente de la República diga: esto fue a mis espaldas. Todos los que hemos sido candidatos sabemos que la primera responsabilidad que tiene uno es garantizar que los recursos de financiación sean limpios y además que no se excedan los topes que están fijados en la ley. Pero si fuera así... No se puede. Es que resulta si que el hubiese presidente... ocurrido esto, si es verdad, porque a ver, aquí hubo dinero para el hijo, dicen que el hijo se quedó con el dinero. Y no se lo pasó a la campaña, eso es lo que están diciendo. Esa es la teoría. Depende. El hijo lo que dice es que pasó una parte de la campaña, pero que no le contó a su papá. Exacto. Más allá de si le contó en detalle o no, lo cierto es que nadie que sea candidato puede omitir la responsabilidad personal que tiene de estar atento, vigilante en los recursos de las campañas. Es que si usted no es capaz de vigilar su campaña, ¿cómo va a ser capaz de gobernar un país? Pero si esto hubiera ocurrido, si se prueba que esto ocurrió, que llegó plata, dinero a la campaña presidencial de Gustavo Petro, ¿cuáles son las consecuencias? Pues es que Colombia ha sufrido tanto con el narcotráfico y con la plata indebida en la financiación de las campañas, que por fortuna hubo también un acto legislativo en donde se dice que cualquier candidato es responsable de la totalidad de recursos que entren a su campaña. Si son recursos limpios, pero que exceden los topes legales, la responsabilidad del candidato. ¿Pero cuál es la responsabilidad efectiva? La responsabilidad penal y también la responsabilidad es que se anula la elección. De eso, hasta ese nivel puede llegar la responsabilidad. Ya, o sea, que si llegó plata, ¿habría que anular la elección? Eso es lo que ¿Usted es partidario de eso? Pues yo realmente pienso que si se incumple la ley, hay que aplicar las sanciones drásticas. Aunque sea $1. Pues es que para eso son los topes de las campañas. Es que yo no creo que uno pueda relativizar el cumplimiento de las normas. Por lo tanto, en este momento, el presidente de Colombia tiene la posibilidad de ser destituido. Pues más que destitución habría que hacer realmente primero una investigación con la celeridad que se requiere. ¿Qué se está haciendo? Este país le ha tocado muchas veces investigaciones que terminan 3 años después cuando se agotó el mandato del senador o del funcionario investigado. Entonces acá necesitamos más que nunca una investigación con la celeridad del caso para saber si las platas entraron a la campaña y si entraron hay una responsabilidad personal, sin duda, del presidente y de su gerente de campaña. O sea, se tendría que ir. Pues eso es lo que correspondería según lo que tienen las disposiciones legales de Colombia hoy por hoy. Es una reforma constitucional que hace 3 años estableció ese nivel tan drástico de consecuencia, porque así debe ser. Es que ya hemos pasado por ese episodio, esto fue a mis espaldas, yo no supe, las platas entraron. Claro que sí se sabe. Si uno es candidato y yo he sido candidato, usted sabe quién le hace manifestación, usted no puede llegar a un sitio y no preguntarse ¿y quién pagó esto? ¿Y cuánta gente? ¿Y cuánto nos costó? No nos podemos gastar la plata en la campaña en manifestaciones, la prefiero en publicidad en televisión o lo que sea. Esto se supo porque Daisuris Vázquez denunció a su ex pareja, al hijo del presidente. Si no, no se habría sabido. Por lo tanto, la institucionalidad falló. Porque yo sí creo que la institucionalidad falló porque, entre otras cosas, a veces somos muy formalistas y nos quedamos en la mitad. Vea, le voy a decir todas las leyes que cuentan no sirven de nada. No, yo creo que hay que ir mejorando cada vez más. Pero, por ejemplo, insistí mucho como candidata muchas veces ante el Consejo Nacional Electoral. Ustedes deberían exigirle a todos los proveedores de las campañas que ellos reporten directamente al Consejo Electoral cada servicio que le ofrecen a una campaña publicitaria, a una campaña presidencial. Entonces, el señor de la publicidad, el que le hace los afiches, el que le organiza los eventos, ellos deberían reportar directamente al Consejo Electoral para que el Consejo Electoral cruce contra las cuentas de las campañas. Esto es tan obvio nunca lo han hecho. Entonces, ¿qué pasa? Que usted termina quedándose con el cumplimiento formal de las normas vigentes, pero sin ir a buscar de verdad en el fondo la verdad de la verdad. Eso es lo que parece, y realmente a veces como si hubiera el interés de que haya una parte que se pueda manejar veladamente. Cuando se trata de defender la democracia, lo más importante es poder conservar la credibilidad, la legitimidad. Y la legitimidad se afecta cuando la gente piensa, todos hacen lo mismo. Pues no todos hacen, no todos hemos hecho lo mismo
en una campaña presidencial y no se vale llegar al poder así. A mí me tocó una campaña presidencial en donde los dos primeros estaban acusados de recibir platas de Odebrecht y le quiero decir, eso no se vale, porque es que usted sabe lo difícil que es hacer una campaña política y hacerla honestamente es casi que imposible, y si usted lo hace honestamente, lo menos que puede exigir es que todo el mundo garantice unos niveles de transparencia y que las autoridades sean todavía muchísimo más perspicaces en ver cómo identifican con veracidad cada uno de los gastos en que incurre una campaña presidencial. Estamos terminando la entrevista, nos queda poco, pero yo quiero hablar de la violencia en Colombia porque es un tema enorme. Si hay alguna posibilidad de paz, el gobierno dio algunas cifras, dijo que hubo reducción de asesinatos de policías, de militares en un 60, un 55%, que bajaron los homicidios en un 6%, pero aumentaron los secuestros en un 98%, una cifra estratosférica, y la extorsión en un 34%. Por lo tanto, aquí hay cifras que son absolutamente contradictorias en cuanto a los tipos de delitos. ¿Hay alguna posibilidad de bajar esto en Colombia y que se termine la guerrilla o no? A ver, la verdad es que Colombia necesita un Estado que funcione, que sea muy drástica la aplicación de las normas, pero también hay que buscar realmente un acuerdo que garantice que el país de verdad se enfrenta todo a estas organizaciones criminales que son las que nos generan tanta inseguridad, y esas organizaciones se llaman narcotráfico. El narcotráfico puro y duro es lo que ha habido en Colombia desde hace muchos años, alimentando a la guerrilla. Es que esa guerrilla dejó de tener su ideología y su aspiración política hace muchos años, están alimentadas por el narcotráfico. El ELN, que está hoy hablando de hacer negociaciones con el gobierno, lamentablemente en Venezuela toda la gente, en Venezuela se lo comenta uno, la gente del ELN aquí está dedicada al narcotráfico. Entonces, pues que no le digan a uno que en Venezuela hacen narcotráfico, pero en Colombia solamente un tema puramente político. Yo creo que la posibilidad de que Colombia tenga la paz depende de un Estado muy fuerte y también de un país que sólidamente se dedique a decirle no a cualquier expresión de violencia y de ilegalidad, empezando por el narcotráfico. Hay que decirle no en todos los sectores de la sociedad. ¿Por qué están matando líderes? Porque es que esos líderes los asesina el narcotráfico. Yo le hablaba hace un rato, los carteles mexicanos. Hay líderes en las zonas más pobres del país que están tratando de enfrentar la producción de coca. Y si llegan los varones del narcotráfico, los de las Zetas o los que usted quiera, ellos llegan y terminan arrasando con la gente de la comunidad. Entonces estamos nosotros reeditando esas épocas tan dolorosas de tanta violencia contra los líderes comunitarios que están enfrentándose al narcotráfico. Por eso es que la paz total del presidente Petro tiene problemas, porque es que usted no puede hacer un acuerdo de paz montado sobre la impunidad de todos los carteles del narcotráfico que están operando hoy en el país. Ese fue el error del acuerdo de Juan Manuel Santos, que en el tema del narcotráfico fue muy laxo, fue muy débil con las FARC. No les exigió información de los carteles mexicanos, ni cómo salía la droga de Colombia, ni cómo la manejan la plata en los paraísos fiscales, ni quiénes son los aliados en Europa o en Estados Unidos que manejan las grandes ganancias del narcotráfico. Y por esa razón el acuerdo con las FARC tuvo un vacío enorme en ese punto y es parte de lo que nos ha llevado a donde estamos hoy. Todas las disidencias de las FARC pero no es con el solamente narcotráfico. eso, personas que suscribieron el acuerdo fueron asesinadas. Porque es 250 y tantas personas asesinadas en el gobierno anterior. Claro, pero es que insisto en algo que es muy importante. Buena parte de los del acuerdo también, que después se ponen el rótulo de disidencias, que estaban metidos en el tema del narcotráfico, ellos mismos empezaron a enfrentarse con algunos de los disidentes que estaban queriendo cumplir con el acuerdo, porque es que ya en el territorio se trata la disputa por el territorio para poder ganar espacio para el narcotráfico. Muchas de esas disidencias fueron los responsables de los crímenes de algunos de los exmiembros o excolegas de ellos en las FARC. No es aceptable ningún crimen, pero lamentablemente Colombia es un país que ha sufrido con todo este tema de las guerrillas, el narcotráfico, los grupos paramilitares y demás, y por eso lo que necesita es tener muchísima más contundencia en la aplicación de las normas, una fuerza pública que esté totalmente blindada. Nadie le puede dar órdenes a la fuerza pública de parar actividades cuando usted sabe que está inundado de carteles. Y fiscalizar la corrupción de la fuerza pública. Siempre que haya corrupción se debe fiscalizar, siempre que haya corrupción se debe fiscalizar y se debe sancionar contundentemente. No importa
quien sea, cuál sea su nivel en la sociedad o en una institución, si fueras en las Fuerzas Armadas, donde haya corrupción, y claro que ha habido casos, por supuesto que los ha habido y se ven. Por eso es tan importante la transparencia, porque usted con transparencia evita la corrupción. Muestre cómo es el tema de las compras. Todo tiene que ser público, es mínimo lo que usted tiene que decir de manera secreta por razones de seguridad nacional. Casi todo lo debería poder decidir de manera transparente y pública, porque es la manera de evitar la corrupción. Pero para que Colombia logre la paz, tiene que tener la decisión de acabar el narcotráfico, de enfrentar obviamente con todo el costo económico que esto tenga, la capacidad que tengan estas organizaciones de seguir afectando la seguridad de los colombianos. Eso implica pensar en más pie de fuerza de pronto, un pie de fuerza que esté de verdad totalmente blindado de cualquier orden del Ejecutivo, de que no actúen contra estos grupos organizados, porque es parte de lo que preocupa hoy. Entonces se está hablando de una paz total y cese al fuego. ¿Y cese al fuego qué quiere decir? Que los militares no puedan operar contra los miembros de estas organizaciones. ¿Usted se imagina el estado de indefensión del pueblo colombiano si la orden es que no puedan operar contra los grupos que están asolando el campo colombiano y que están matando líderes cívicos por cuenta que están combatiendo el narcotráfico? La fuerza militar debe operar siempre, porque ese es su mandato constitucional y legal, más allá de lo que el gobierno de turno en esa materia le diga. Marta Lucía, gracias por estar con nosotros, por recibirnos en la casa. No, Tomás, no es mi casa, pero mil gracias por venir y por este interés. Sí, gracias. Gracias. Y a ustedes muchas gracias. Gracias por seguirnos. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. SIDEF, garantía de confianza.